Quiero que leamos Malaquías el capítulo 2, el verso 10. Malaquías el capítulo 2, el verso 10. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema, ya que estamos en una escuela de familia? Malaquías el capítulo 2, el verso 15. Acompáñeme, por favor, a dar lectura a este pasaje de las Sagradas Escrituras. ¿Ya todos se ubicaron? Gloria al nombre del Señor Jesús. Malaquías el capítulo 2, el verso 15 nos dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia ¿para quién? Lea con cuidado eso. Buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ubíquese, tenga la bondad, en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero hablarles en esta hora acerca de la identidad familiar. Usted sabe que estamos viviendo un tiempo en donde el maligno con su maldad, con su engaño, quiere tergiversar todo lo bueno y todo lo verdadero de Dios. Y en este texto de Malaquías 2:15, ahí está el propósito de Dios al establecer el matrimonio y la familia. Ese es el propósito. De Dios al establecer el matrimonio y la familia. Mire que Él no quiere hijos para el mundo ni para el diablo. Él quiere hijos. Cuando habla de descendencia está hablando de hijos. ¿Descendencia para quién? Para Dios. Los que somos padres de familia, ¿para quién queremos los hijos? Porque los hijos no son nuestros. Porque los hijos, por más que los queramos, algún día también se irán de nuestro lado y dejarán el nido vacío. Porque esa es la ley de la vida. Con lágrimas y dolor, pero hay que formarlos a ellos para que ellos puedan enfrentar el mundo. Y entre más día el mundo se vuelve peor. Así que cuando hablamos de la identidad familiar, estamos hablando de ese conjunto de rasgos que hay en una familia o en una comunidad. Y sabe que me encontré con una definición que me dejó muy triste. Puse en el buscador de Google y puse familia. ¿Qué es familia? Y leyendo lo que decía la definición, decía que es grupo de personas formado por una pareja y entre paréntesis, normalmente unida por lazos legales, que conviven y tienen un proyecto de vida en común y con sus hijos cuando los tienen. Y luego en la segunda definición encuentro
la familia estaba compuesta. Imagínense cómo dice ya la definición. La familia estaba compuesta por la madre, el padre y los hijos. Dice estaba. Pero aunque para el mundo la familia estaba conformada, los fundamentos de Dios son firmes y la santidad conviene a nuestra casa. Y aunque el mundo diga que no hay familia que estaba conformada, la familia hoy en el Señor sigue padre y madre e hijos, porque nosotros estamos fundamentados es en la palabra que permanece para siempre, como es la palabra de Dios. Dele alabanzas al Rey de la Gloria. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare. ¿Sabe por qué dice edificare? Porque es algo que no termina el Señor de hacer en nosotros todavía. Hermano, es que yo ya llevo 50 años de casado. Pues todavía el Señor sigue edificando en tu casa. Aquí nadie tiene un cuerpo glorioso para decir, yo no necesito que el Señor me edifique en nada. Eso sería una palabra con soberbia. Y la soberbia, muy bien lo dice la Biblia, que la soberbia y la altivez hacen que el hombre esté lejos de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Usted puede matarse haciendo cosas en su casa, pero si el Señor no es el que está edificando su familia, estás perdiendo tu tiempo. La familia fue la primera institución que Dios creó. Y todavía la familia sigue siendo la mayor preocupación de Dios. El gobierno y la iglesia fueron establecidos mucho más tarde en la historia del género humano. En Génesis 2:18 dice, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno, no es bueno, y si el Señor lo dice, yo le creo. No es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué hizo el Señor con las familias? ¿Sabe qué me da tristeza? Que ese propósito se está perdiendo en muchas familias. Sí, en la familia, ahí están reunidos. Hay mamás que les tocó ser mamá y papá. Hay hijos que les tocó asumir responsabilidades que no estaban preparados para eso. Hay hijos que les tocó ser mamá y papá también. Pero lo triste es que el Señor nos hizo para hacernos compañía. Hermano, y estamos en la casa y cada quien en su celular, cada quien en el televisor, cada quien, ya ahora por habitación hay televisor. Cada uno come en la cama, ahí dándole comidita a los ratones, porque riegan ese arroz en toda la cama. Yo me pregunto, hermano, si el Señor nos hizo como familia el propósito, cuando dice no es bueno que esté solo, está hablando de compañía. ¿Y por qué cuando estamos, no estamos? No sé si me hago comprender. Cuando estamos en casa deberíamos estar haciéndonos compañía. Pero ¿qué pasa en muchos hogares en este momento? Están ahí los cuerpos, pero no hay una relación entre los unos y los otros. Hermano, y hay que repetir muchas veces lo mismo. Dice la mamá o dice el papá, hagan esto, y como los hijos están en el computador, en el televisor o en el celular, mi hijo, hace media hora que te mandé a hacer eso. Ah, sí, ahorita voy, y nunca se hace. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos. Y los padres nos está pasando lo mismo. Estamos tan entretenidos que se nos está yendo el tiempo. Y cuando ya queremos, ya es demasiado tarde.
Por eso es que hay gente que llora amargamente la muerte de sus seres queridos porque no compartieron con ellos. Porque nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que ser atentos, hermano. Hermano, ¿cuántas veces nos tiene que repetir el Señor las mismas cosas a nosotros? El Señor a Noé solamente le habló una sola vez en 100 años. Pero eso le bastó a Noé para él construir el arca. Pero ¿cuántas predicaciones? Vea, hermano, hay hermanos que hasta en la casa ponen predicaciones. Y vaya a ver si ponen en práctica esa palabra. El problema no es oír, el problema es que esa palabra oída sea practicada. Debemos entender el propósito de Dios al establecer el matrimonio y la familia. Debemos reconocer esa relación que cada miembro de la familia debe mantener con los demás. Hermano, hay familias que ni en ellos hay relación y cada individuo no tiene relación con nadie más. No hay un buenos días. No hay, ¿me permite? No hay respeto entre los miembros de la familia. No hay cariño. Qué bueno pedir el favor. El esposo se está bañando. Tráigamela. Desde el baño, hermano, donde toda la cuadra se entera. ¿Qué diferencia es tráigame a me hace el favor y tal cosa? Se está perdiendo los valores en las familias. Ya no se mira a los ojos como nos enseñaron nuestros padres, que es de buena educación que cuando nos están hablando miremos a los ojos. Pero como el hijo está en el celular, ay, qué pecado es que él le toca muy duro en la escuela y en el colegio. Hermano, es que con la pandemia hubo que darle tablets y celulares porque es que ellos tienen que estudiar, sí, pero ya eso no es estudio. Hay cosas que no tienen que ver con el estudio y nosotros no le estamos prestando atención a eso. Es que es un jueguito. Ya los niños no quieren jugar con el carrito, ni las niñas con las muñecas. No, eso ya. Porque los juegos entontan a la gente. Uno, hermano, me recuerdo que en mi niñez y adolescencia habían Ataris y yo quería tenerlos. Pero mi papá decía, hay cosas más importantes que eso. Y yo en el momento yo veía a todos mis compañeros con su Atari y jugaban con su Atari. Pero yo era el niño desafortunado que mi papá no me lo compraba. Y en su momento hasta me hacían bullying. Ay, qué pesar de Gerson que no le dan su Atari. Y claro, como hay mamás que dicen, no, yo no quiero que mi hijo sea el de menos, yo se lo compro. Si el papá no quiere, él verá, él es amarrado. Él les vea. ¿Cuántos niños, hermano, hoy con ese juego Free Fire están atados? Hablaba con un joven que fue líder de jóvenes. Hermano, ese joven perdió el trabajo, perdió el servicio. ¿Y saben en cómo está en este momento? Está en condición de calle. Un muchacho, hermano, que usted lo veía bien elegante en los cultos, Dios lo usaba de una manera. Y empezó como un jueguito ahí. No, es un ratico. Y ese ratico se le fue yendo y se le fue yendo y se quedaba hasta el punto que dejó de dormir. Y hoy en día ya no está en la iglesia, ya no le sirve al Señor. La mamá está en una absoluta depresión, la mamá cayó en depresión. Y esa familia, hermano, está sumida en una situación difícil.
por cuenta de un jueguito. Pero es que eso es nada, pastor. No seamos retrógradas. Es que el pastor es un dinosaurio. Alguien se atrevió a decir eso. Pero permítame decirle, hermanos, donde no hay normas, donde no hay amor, donde la presencia de Jesús no se amañe, ese hogar está sujeto a la maldición y a la perdición. Mire, hermano, yo puedo hacer muchas cosas para que usted me vea bien a mí, pero si yo realmente no tengo una relación con Dios, de nada me sirve aparentarles a todos ustedes. De nada me sirve. Y nunca me ha gustado y espero en el Señor que Él me ayude a esto, de poner a mi familia en ejemplo para todos, porque mi familia también está en construcción. Dios no ha terminado el proceso de mi familia y estoy seguro que con usted tampoco. Dios hizo una obra maestra con la familia. Nosotros tenemos que saber, hermano, que en la familia tenemos que aportar para el bienestar de nuestra familia. Pero hay quienes siempre están mirando lo malo de su familia, nunca ven lo bueno. Y hasta el Señor, para hablarle a las iglesias de Asia, primero les elogió lo bueno y luego de mostrarle las cualidades, entonces viene y les dice, pero tengo contra ti. ¿Cuándo Él hace eso? Después de que las elogia, después de que les reconoce que en todo las situaciones no buenas que puedan tener, pero hay cosas que pueden ser buenas. Hay quienes, hermano, hay miembros de la familia que no le ven nada bueno a su familia y se mantienen pecando con la envidia, porque la envidia es pecado. Ay, tan bueno tal familia. Ay, ellos sí son familia, vea, ellos sí son familia. Ellos sí, pero nosotros, vea. No, es que nosotros, vea esa belleza de familia que tengo yo. No, lo que me tocó, sinceramente. No, hermano, nosotros tenemos que hacer aportes positivos. Es para que nuestra familia esté en estabilidad. ¿Sabe por qué hay familias que se desestabilizan? Porque nunca ven nada bueno en su familia. Mi abuela se siente tan feliz cuando yo digo, mamita, vea, los frijoles que yo me comía en su casa, no me los he comido en otra parte. Y ella dice, sí, mijo, ay, véngase que aquí le tengo más. Y eso la motiva a ella. Y pregúntenle a mi esposa que ella es feliz. ¿Cuándo van a venir? Pues para que se coman los frijolitos que ustedes saben que les gusta. Porque usted puede pagar en un restaurante los mismos frijoles y quizás mucho mejor, pero nada como lo que se hace con amor. ¿A cuánto les tocó solamente el calambombo? Y rico la sustancia, ¿sí o no? Y te ayudó a crecer. Aguapanelita en la mañana eran los tragos de muchos, pero ahí estamos, gracias a Dios, que con eso es un alimento que Dios nos permitió y ahí estamos felices. ¿O no se acuerda, hermano? ¿Qué se acuerda? ¿Qué recuerda usted de su casa? ¿Qué era lo que más le gustaba a usted en su casa? Sancocho. ¿Sabe, hermano, que todo eso hay que reconocerlo? Hermano, las cosas en familia son mejor. Uno solo vive muy maluco. Es mejor todo en familia. Pero hay quienes no reconocen eso. Cuando Dios creó al hombre fue la obra maestra de Dios. Pero cuando Dios creó a la mujer, fue
el complemento que Dios hizo en medio de la creación. ¿Para qué? Para la institución de la familia, para que en la familia haya comunicación espiritual, para que en la familia haya respeto, haya valores. Tiene que estar Dios en medio. Usted se imagina, hermano, el momento en cuando Adán le está poniendo nombre a los animales, le está poniendo nombre a todo eso, hermano. Y viene el Señor y le dice a Adán, le tengo un regalo. Yo solo me imagino, hermano, cómo se puso Adán cuando el Señor le dijo que le tenía un regalo. Y le dio a la mujer como ese regalo. Y yo le voy a decir algo, hermano, los regalos de Dios nunca pasan de menos de calidad. Los regalos de Dios son una calidad insuperable. ¿Cuántos regalos usted reconoce que ha recibido de parte de Dios? ¿Cuántos se sienten afortunados de tener este Dios que nos ha regalado tantas cosas? Yo creo que uno de los momentos en los que cuando empezamos a hacer esta clase de evaluación en nuestras vidas, porque es que la unidad familiar, hermano, no depende de los demás, sino de mí. Si tu familia no es unida, no es a causa del otro, es porque yo no he procurado hacer. ¿Qué es lo que no he procurado hacer? Y el mejor ejemplo lo vemos en el Señor. La humanidad por causa del pecado había perdido relación con Dios. Y el Padre de la creación ya no tenía relación con sus hijos. Entonces el Señor dijo, no, esto ya no va a seguir así. Esta comunicación hay que arreglarla. Y yo mismo iré y voy a arreglarla. Y Él se vino a arreglar el asunto. Porque había una pared de separación tremenda. ¿Sabe qué es lo más difícil en una familia? El arreglar los problemas. ¿Y sabe por qué? Porque no hacemos lo que hizo Jesús, como lo declara Filipenses del capítulo 2. Que Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque nosotros cada uno guarda su posición y dice, es que yo no fui el que me equivoqué, fue ella. Y va uno donde ella y dice, no, fue él. Y uno no sabe ni a quién le hablo yo aquí. Si ambos dicen que el uno es el culpable y el otro dice que el otro. ¿Quién eran los culpables del pecado que había en el ser humano? ¿Quién era el culpable? ¿Dios o el hombre? ¿Y quién fue el que vino a arreglar las cosas? Pero nosotros tenemos un orgullo que como yo no fui el que hice las cosas, tiene que ser el otro el que venga y me pida y se arrodille y llore y haga muchas cosas para ver si de pronto yo le perdono. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos. Es el otro el que se tiene que humillar. Es el otro el que tiene que rebajarse. Y empezamos con una falsa modestia. Y empezamos a decir y salen palabras como, en esta casa no hay quien haga las cosas. Es que hay que enseñarlas a hacer. Nadie nació aprendido. Nadie. Las cosas se aprenden. Vea, hermanos, con mis padres aprendí eso. A mi papá nunca le celebraron un cumpleaños. Mi papá no sabía que era que le dijeran en su cumpleaños feliz cumpleaños. Él no sabía eso. Por allá, ya cuando ya se había convertido al evangelio, ya mi abuela era como un huevo para 14. Y de pronto ya mi abuela, con conocimiento de la palabra de Dios, empezó, bueno, en los cumpleaños, ya el huevo va a ser para el que cumpla. Como a dar un poquito de importancia.
Pero cuando mi padre se casa, es mi mamá la que le enseña a mi papá a celebrar los cumpleaños. Hermano, yo recuerdo desde que tengo uso de razón, porque veo en las fotos también, que aunque a mi papá nunca le dieron una torta, siempre tuvo una torta para sus hijos. Siempre. Ahí. Y él decía, mi hijo, pues si yo no hago más nada, que ustedes al menos se acuerden que el día de su existencia, le doy gracias a Dios por ustedes, que aunque lo hace todos los días, pero que ese día usted no se les olvide. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender para que las cosas en la familia mejoren? Nadie nació aprendido y nos duele, hermano, la verdad. Es muy bueno aconsejar los hijos de otro, pero cuando ya le tocan a usted los propios. Yo ser papá de otros hijos es muy fácil. Pero ya cuando me toca el turno a mí, ya eso es otra cosa. Con mi segundo hijo, hermanos, porque uno a veces los hijos los ve tan lindos, ay, tan hermosos, es que mira cómo porque cuando son pequeñitos uno les celebra hasta los muecos y, ay, cómo hace como un viejito, mira, mira. Y la mamá, eso mejor dicho, eso hace de todo. Feliz por ese muchacho, esa muchacha. Cuando nació mi segundo hijo, yo estaba muy feliz porque, uy, ya el segundo, qué bendición. Y yo cargándolo en el hospital, llegó mi papá de visita. Y yo se lo mostraba, papi, mire. Y yo cuando estoy mostrándole, él le mando bien calmadito, mi papá. Me dijo, venga, salgámonos de la habitación que le tengo que decir algo. Y yo, ay, santo. Hermano, y salimos y me pone la mano en el hombro y yo cargando a Jadielito pequeño. Y me dijo, mijo, los hijos son una responsabilidad delante de Dios. Con los 3 que Dios me dio, yo le respondí al Señor. Ahora usted que tiene 2, respóndale ahora usted a Dios. Hermano, créame que yo nunca había sentido un peso como lo que sentí a partir de ese momento. Ya la risita ya no se fue, porque ya empecé a pensar, porque es que todos, pues, ay, tan lindo, ay, tan bello, pero eso no es eso. La esencia va más allá de las cosas. Y hay padres que se complacen en decir, es que mi hijo es muy juicioso, cuando usted sabe que no es así. Pero él lo hace para que, no, es que es para que él se sienta bien. No, dígale la verdad. Porque cuando un hijo no se comporta, ¿usted cómo le va a decir que él se portó bien? No, no puede hacer eso. Porque ya tu fe está siendo fingida. Y está siendo mentiroso. Cuando las cosas se hacen mal hechas, hay que decirlo. Lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros es que a veces, es que yo soy así, digo la verdad como la quiero decir. No. ¿Cómo dice la Biblia que se dice la verdad? ¿Cómo dice la Biblia? A ver, recuérdeme, iglesia, haciendo, y con esto evalúo a ver cómo estamos de Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cómo es que se corrige. Con misericordia primero y la verdad va segundo. Pero a veces es que yo hablo la verdad. No, pero es que la verdad tiene que acompañarse de misericordia. Tú puedes decir la verdad, pero debes usar la misericordia. Y la Biblia dice que cuando le corrijas a otro, te consideres a ti mismo. Es decir, considere la situación al que le estás corrigiendo. Y ahí hay que aplicar la regla de oro. La regla de oro dice que debes tratar a los demás como quieran que te traten a ti. Y hay quienes expresan, es que a mí no me entienden. Y es que usted entiende a los demás. Es que yo no sé, porque algunos hasta se sienten, hermano,
que son mudos en la casa. Es que aquí nadie me oye. No es que no te oigan, sino que no te haces oír como debe ser. Y si el Señor dice que no haya gritería en nuestras familias, levante la mano el que no ha gritado en su familia. Ahorita le vamos a dar un diploma aquí. No gritón. En algún momento hemos levantado la voz. Tenemos que reconocer eso. Se nos salen palabras, actitud, hasta el hombro. De pronto no digas más nada, pero cuando dices, ¿qué estás diciendo? ¿Que no te importa? ¿Y qué te sientes tú cuando alguien te dice que no te importa? Cuando sabiendo que a nosotros todo lo que pasa en la familia nos importa. Es que yo no me la llevo con fulano, no, pero es tu familia. Y si estuviera en un ataúd, estoy seguro que lo vas a llorar. Entonces, ¿por qué no arreglar las cosas cuando podemos hacerlas? Así que nosotros tenemos que entender que la familia fue creada para complementarse. Créame, hermano, que en la pandemia mi familia me decía, y tengo a mi familia de testiga, a mi esposa y a mis hijos, porque estamos enseñados a celebrar los cumpleaños y todo eso. Me decían, te esperamos hasta la última hora, pero sabiendo que yo no podía ir, porque estábamos encerrados todos. Y sabe, hermano, que cuando hay la ausencia de un ser querido, siempre está la pregunta, ¿y cuántas cosas pude hacer que no hice? Y a veces las personas que más lloran a los seres queridos es los que no hicieron lo que debían hacer cuando estaban en vida. Nosotros fuimos creados para complementarnos. Usted es importante en su familia, pero haga que los demás se sientan importantes al lado suyo. Fuimos diseñados para comprendernos. Hermanos, somos tan diferentes. Vea, es la misma familia, pero somos tan diferentes. Uno por cariño le quiere buscar el parecido. Vea cómo se parece a... Ay, mira, ahí se parece a... Buscándole parecido a los familiares. ¿Sí o no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra familia es, ¿cómo hago para comprender al otro? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Es que eso es difícil. Porque a veces nos pasa que no nos entendemos a nosotros para entender al otro. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Nosotros fuimos creados para ser bendecidos por Dios. Es decir, que si Dios me creó para hacer bendición, ¿por qué no lo soy? ¿Usted por qué no es una bendición en su familia? Porque a veces somos tan tercos, a veces somos tan cabeciduros, a veces somos tan soberbios, que queremos cuidar, es que yo pienso así, es que yo soy así, es que esta es mi forma, así me criaron. Y nos cuesta tanto desligarnos de las cosas que nos hacen daño. La Biblia dice que los enemigos del hombre, lo dice el Señor, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. A mí me gusta la forma en que Dios le habla a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, voy a encubrirle a Abraham lo que yo voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y le dice, ve Abraham, tengo algo para hacer, pero ahí hay una familia que está en medio de lo que yo voy a hacer, pero ahí hay una familia
que a usted le duele. Pero el Señor se lo contó a Abraham. Cuando Josué estaba frente al pueblo, el pueblo no quería servir al Señor, pero Josué habló con su esposa, habló con sus hijos. El pueblo no le quiere servir a Dios, el pueblo ya no quiere obedecer a Dios. Le pregunta a la esposa, ¿usted quiere obedecerle a Dios y quiere servirle? La esposa le dice, sí, yo quiero. Luego Josué le pregunta a sus hijos, ¿ustedes quieren seguir y servir al Señor? Sí, también queremos. Entonces viene Josué y se para frente al pueblo y dice, si a ustedes más les parece servirle al Señor, pues mi casa y yo nos hemos puesto de acuerdo que serviremos a nuestro Dios. En este tiempo tenemos que resolver el asunto. ¿Para quién queremos vivir? Hay gente que no quiere vivir para Dios. Y como no quiere vivir para Dios, su familia, por lo tanto, no es para Dios. Mire, hermano, las cosas que pasan en una familia se hacen no por el apellido de la familia, se hacen porque eso le agrada a Dios. O no las hago porque no le agradan a Dios, porque hay cosas que no convienen a nuestras familias. La Biblia dice, porque si alguno no provee para los suyos, no está hablando solamente de proveer lo económico, porque hay esposos que dicen, ahí le dejé para el mercado, y le dejan un costal a la esposa. Eso no es proveer. ¿Usted cree que proveer solamente es un mercado? La familia no son cosas. La familia es más que eso. Eso es una parte, pero no lo es todo. Una familia necesita más que mercado. Necesita amor. Necesita los valores, necesita los principios. Qué bueno, hermano, que su casa usted se amañe. Aquí hay hermanos que no se amañan en su casa. Y no porque las paredes no tengan revoque o porque no tenga piso de porcelanato y todo esto. No, hermano, eso no es. Una familia va más que todo eso. Yo recuerdo una vez visitando con mi papá. Yo era un adolescente. Y mi papá era pastor en San Cristóbal. Eso es corregimiento de Medellín. Y para ir allá es por la carretera que va a Urabá. Y allá hay un barrio donde muchos han venido de pueblos y no tienen dónde vivir, y entonces han hecho las casas de cartón, de triple. Y yo una vez, hermano, entramos a una casa de esas. Muy sencilla, todas las cosas que habían en esa casa, sencillos, las paredes de un triple ya viejo y roto. Pero me pareció tan hermoso esa forma en que se trataba esa familia, esos hijos tan obedientes. No había dónde sentarnos, nos tocó en la cama del matrimonio ahí sentarnos. Y esos hijos tan dispuestos, muy obedientes. Pastor, ¿qué quiere tomar para ir a la tienda y comprarle? O sea, no pensaban en ellos, sino en atendernos bien. Y decía el papá, mi hija, lo que tenga ahí, ofrézcaselo al pastor. Y ellos estaban haciendo una sopita ahí sencilla. Y participamos, hermano, de esa sopita sencilla. Pero había un calor de hogar tan hermoso allí. Porque no se necesitan tener paredes de oro, tener un palacio para tener una familia feliz. No, una familia para que sea feliz, lo único que necesita es tener a Jesús reinando en cada corazón. Y cuando está Jesús presente, todo el ambiente de la casa cambia. Definitivamente necesitamos a Jesús en nuestra casa.
Deja de adorar tus penas. Deja de adorar tus problemas. Deja de darle tanta relevancia a otras cosas negativas que no te van a aportar nada positivo. Oh, pero cuando en una familia, aunque hay problemas, se alaba a Dios. Donde hay algún problema, pero oh, bendito el Señor, alabado sea el Señor. Siempre sale una palabra de alabanza. La Biblia dice que donde hay alabanza, ahí está Dios, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando venga un problema, alabe a Dios. Dele alabanza. Debemos de darle alabanzas al Señor. Pero no se nos dieron las cosas. Y todavía hay hermanos, ay María, todavía en el evangelio y todavía invocando. ¿Ah? Es que ave María, hermano, no se nos están dando las cosas. No, bendito el Señor, alabe al Señor, glorifique al Señor, de una palabra de alabanza, glorifique. ¿Quién es su Dios? A Él tenemos que alabar, a Él tenemos que adorar, a Él tenemos que servir, y para Él son todas las cosas. ¿Cuántos creen que el Señor todavía, hermano, el mundo no se le ha salido de sus manos? Aún con todas las cosas como están, el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. Yo lo creo. Y en esta mañana yo quiero entregarle el control de mi familia. No sé cuántas familias más en esta hora quieran entregarle voluntariamente el control de su familia al Señor. Y yo lo voy a invitar en esta hora en oración. Que le digamos: Señor, te entrego el control de mi familia. Yo sé que todos tenemos cosas que mejorar. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacen falta todavía en la casa por mejorar. Pero ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo puede hacer una obra perfecta en nuestros hogares? ¿Quiere usted orar por su familia? ¿Quiere presentar su hogar, hermano? Sus hermanos, sus padres, los que son casados, sus cónyuges. Decirle: Señor, yo todavía sigo creyendo que tú tienes el control. Y sabe, hermano, para testimonio quiero decir, esta semana el joven Andrés, que algunos vieron el video del bautismo de este joven, su mamá lo instruyó en el camino del Señor. Y cuando tuvo 12 años se apartó y empezó a vivir una vida mundana terrible. Era la oveja negra de la casa de la hermana. Esa hermana le tocó ser mamá y papá. Y su hermana menor fue la única que se entregó al Señor. Pero él, en medio de sus locuras, él se acordaba de que su mamá le decía: mi hijo, no se le olvide que usted le pertenece a Dios. Y él, cuando estaba en momentos de peligro, se acordaba, él me decía, él llorando me decía: hermano, cuando yo tenía la muerte encima, yo le decía: Señor, tú eres el Dios de mi madre, y yo sé que estoy haciendo cosas muy malas, pero ella ora por mí, Señor, ayúdeme. Y que en medio de todas las maldades y cosas que él hacía, hermano, venía la mano de Dios y lo guardaba de la muerte. Y ahora último, él me decía: hermano, la más terrible que me pasó, casi me matan. Y tuve que escapar. Y alguien, Dios lo usó y le dijo: es la última oportunidad que Dios te está dando, no la desperdicies. Y él estuvo aquí un fin de semana y el Señor le habló de una manera muy especial. Y él vino acá y me dio un abrazo y me dijo: pastor, Dios me habló, Dios me habló. Dios me está dando otra oportunidad. Él sintió que Dios le había hablado a él. Y él me dijo: pastor, yo no quiero desperdiciar más. Y se dio cuenta que estaba en reunión de pastor y me dijo: pastor, ya tomé la decisión.
por lo que mi mamá oraba tanto, yo me quiero entregar al Señor y no quiero desperdiciar más mi vida. Yo quiero vivir para el Señor, hermano. Y yo recuerdo que la mamá de él me decía: hermano, yo no pierdo la esperanza de que mi hijo vuelva al Señor, de que mi hijo se entregue al Señor, hermano. Y el jueves fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Yo sé que aquí hay padres que tienen hijos difíciles. Y algunos dicen: hermano, yo ya no le voy a decir más nada a mi hijo. Él no escucha, él no oye. Puede ser muy rebelde, hermano, pero mientras hay vida y esperanza.